Hola, me llamo Amadeo y en este vídeo voy a hablar de cómo poder economizar en el uso del agua en la casa. Si me sigues habitualmente, este era un tema que todavía no había abordado y que por fin vamos a ver en este vídeo. Y si no me sigues habitualmente, te invito a que te suscribas dándole al icono que tienes bajo a la derecha de tu pantalla, de forma que puedas ver todos los vídeos que ya he emitido hasta ahora y todos aquellos que a partir de ahora voy a seguir emitiendo. Dicho esto, comenzamos. Para poder realizar el cálculo de ahorros necesitaba saber cuál es el consumo medio por persona y día de agua. Bien, me pongo a buscar y resulta que el INE estima que ese consumo medio son 136 litros de agua por persona y día. La Agencia Europea del Medio Ambiente estima que son 260 litros. La ONU estima que son 320 litros y el canal de Isabel II estima que este valor son 340 litros. ¿Alguien entiende algo? ¿Cómo es posible que el INE estime 136 litros de media por persona y día de consumo de agua, mientras que el valor mayor son 340 estimado por el canal de Isabel II? Bien, yo lo que he cogido es la media de estos cuatro valores, que son 265 litros de agua consumida por persona y día. En este vídeo voy a hablar única y exclusivamente del consumo de agua fría, porque del consumo de agua caliente ya hablé en un vídeo específico en el que hablaba del mismo, que podéis dar al enlace y acudir al mismo. En cuanto al valor de cuántos litros salen por minuto en un grifo, he tomado el valor de 8. Y en cuanto al coste por metro cúbico de agua, que ya tuve en consideración en mi vídeo sobre el agua caliente y que extraje de mi propia factura, este asciende a 1,265 euros por metro cúbico. Y el número de personas que he considerado que corresponde a la media que viven en una vivienda son 3 personas. Cuando abrimos los grifos solemos hacerlo de forma completa, de forma que al final nos caen esos 8 litros por minuto que habíamos comentado. Bien, parte de esa agua muchas veces no estamos aprovechándola y simplemente se derrama y se va por el desagüe. Una cosa que podemos tener en cuenta es no abrir el grifo de forma completa, pero a veces no caemos. Por lo que siempre podemos hacer, para tenerlo en cuenta, es cerrar un poquito el paso de las llaves de escuadra o de las llaves de paso que tenemos en los baños. De esa manera limitamos el paso del agua y no nos saldrán esos 8 litros por minuto, sino algo menos. De forma que, aunque abramos el grifo de forma completa, nos saldrá menos agua. De esta manera podemos ahorrar en torno a 30 euros año. ¿En tu casa hay alguien que se deje el grifo encendido mientras se lava los dientes? Una buena estrategia para evitar que esto ocurra es enjuagarse la boca una vez te has cepillado los dientes con un vaso lleno de agua. De esa manera limitas la cantidad de agua que utilizas para enjuagarte la boca y además así evitas dejarte el grifo encendido. Bueno, si esto ocurre y dejas de hacerlo, probablemente podrás ahorrar en torno a 11 euros al año. Lo más probable es que en los inodoros de tu vivienda tengas descargadores económicos, de los que tienen dos descargas diferentes, una para aguas menores y otra para algo mayor. Bien, en el caso de que esto no sea así y aún tengas algún tipo de descargador tradicional de los que cuando haya lo que haya dentro del inodoro descargo toda la cisterna, toda la capacidad de la misma, te recomiendo que lo cambies pero ya. De esta manera te podrás ahorrar hasta 70 euros al año. ¿Tienes alguna fuga de agua en tu casa? ¿Tienes algún grifo que te hace una gotita en la cocina o en los baños? ¿Algún inodoro te pierde agua? Esto puedes saberlo si por la noche, cuando todo está en silencio, escuchas como la cisterna se va rellenando de vez en cuando, o echando un poquito de colorante en la cisterna de forma que al rato podrás ver si el agua dentro del inodoro ha cambiado de color. Bien, en cualquier caso, controlar las fugas es muy importante porque estas pueden suponer hasta 25 litros de agua al día y esto tienes que arreglarlo pero ya porque puede suponer hasta 11 euros de coste al año. Cuando te vas a duchar y abres el grifo del agua caliente, lo primero que vas a tener es agua fría, que tendrás más o menos en función de la distancia al punto de producción, la caldera o el termo. Bien, hasta que sale agua caliente, toda esa agua fría se va por el desagüe. Una cosa que puedes hacer es recogerla de forma que puedas utilizar luego ese agua posteriormente para regar o realizar cualquier otra cosa. Si realizas esta práctica, bueno, pues te puedes ahorrar hasta unos 5 euritos al año. Y si el vídeo te está gustando hasta aquí, siempre puedes regalarme un like y compartir este vídeo con todas aquellas personas que conozcas de forma que
seguro que a alguna de ellas todos estos temas le pueden interesar. Los grifos habitualmente tienen un difusor o un atomizador. La función de este componente es hacer que el agua se mezcle con el aire y que dé la sensación de que tenemos mayor volumen de agua del que realmente sale por el grifo. Bien, los 8 litros por minuto que he comentado al principio que salen por un grifo es con un difusor o un atomizador puesto. Si este componente no está, estamos hablando de que saldría por el grifo el doble aproximadamente de litros de agua. Es decir, hablamos de unos 16 litros de agua por minuto. Evidentemente, mucha más agua de la que realmente necesitamos. Bien, si tenemos algún grifo que realmente no tiene difusor, pónselo porque estarías incurriendo en un sobrecoste de unos 28 euros año. ¿Cuántas veces has echado algo al inodoro que no corresponde y has tirado de la cisterna? Bien, cualquier cosa que no corresponde deberíamos tirarla a la basura. De esa forma no solamente evitamos tirar cosas que quizá puedan bloquear el día de mañana la red de saneamiento, sino también evitamos hacer uso de un agua innecesaria. Bien, si dejamos de hacer esta práctica podemos estar hablando de que podríamos ahorrar unos 5 euros al año. En cuanto al uso de electrodomésticos, cuando hablamos de lavavajillas, si programamos con el modo eco, podemos estar hablando de que ahorramos hasta 3 litros de agua por cada ciclo de lavado. Esto puede suponer en torno a 5 euros al año. En cuanto a la lavadora, utilizando el modo eco, también estamos hablando de que podemos ahorrar en torno a un 36% de agua respecto a un ciclo normal de lavado, lo cual estamos hablando también de en torno a unos 5 euros de ahorro al año. ¿Eres de las personas que echa un poquito más de jabón en la lavadora por si acaso esta no se queda bien? Bueno, hay que tener precaución con esto porque en la medida que echemos más jabón del necesario, después del ciclo de aclarado, aún quedará jabón en la ropa dentro de la lavadora. La lavadora lo detecta y lo que hace es que prolonga el ciclo de aclarado, echando más agua de la que sería necesaria si hubiéramos puesto la cantidad de jabón que toca. Bien, en la medida que podamos evitar esto, podremos estar hablando de un ahorro de unos 8 euros año. Como te habrás dado cuenta, con cada una de las acciones, los ahorros que se generan no son muy grandes respecto a otros tipos de ahorros que ya he comentado en vídeos anteriores. De cualquier manera, el agua es un bien escaso y todos somos responsables de hacer un uso eficiente de la misma. ¿Y qué otras cosas que no he comentado se te ocurren que se pueden hacer para poder ahorrar en el uso del agua? Déjalo en los comentarios. Y la mitad de los ahorros generados con todas las acciones mostradas en este vídeo asciende a un total de 89 euros, que sumados a lo que teníamos en los suministros de luz haría un total de ahorros en la vivienda de 4.011,8 y tendríamos un total sumado parcial de ahorros de 6.561,7 euros. Y hasta aquí mi vídeo de hoy sobre cómo poder utilizar el agua de una forma eficiente. En mi siguiente vídeo seguiré hablando de todos aquellos gastos de la casa y cómo poder economizar en los mismos. Nos vemos en mi siguiente vídeo.